pacientes con enfermedad celíaca. Y bueno, el que está a cargo es el profesor doctor Julio César Bay, profesor emérito de medicina de la Universidad del Salvador, consultor del Hospital de Gastroenterología doctor Bonorino Udaondo, investigador principal del Consejo de Investigaciones CABA, exdirector de la carrera de especialista en gastroenterología UBASAGE, ex profesor asistente de medicina interna, gastroenterología de la Universidad de Texas en Dallas. Bueno, doctor, cuando quiera, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como se dijo anteriormente, ¿no? Fuera de esta conexión, la enfermedad celíaca es una enfermedad que permanece de alguna manera con ciertas dificultades clínicas y anda sumergida en líneas generales en el desconocimiento. Hoy realmente solo conocemos el 10-15% de la gente que está enferma con la enfermedad celíaca y muchas cosas no se manejan muy bien, tanto en diagnóstico como en seguimiento de los pacientes. En ese sentido, el tema que se me ocurrió que podíamos presentar en este momento es esto de vigilancia y seguimiento de la enfermedad celíaca. Una vez diagnosticada la enfermedad celíaca, ¿qué cosas debemos hacer? Y hay muchas preguntas y algunas respuestas que podemos generar. Los objetivos de la presentación es por qué debemos hacer vigilancia y seguimiento de los pacientes. Voy a hablar sobre el curso clínico de la enfermedad celíaca, normas generales de seguimiento que son producto, la mayoría de ellas, del consenso de expertos, métodos para evaluar adherencia y trataré de insistir sobre algunos aspectos que tienen que ver con la evidencia científica. ¿Cuál es el grado de adherencia al tratamiento específico que tiene la enfermedad celíaca, que es la dieta libre de gluten? La enfermedad celíaca no respondedores y sus posibles razones. Vamos a ver aquí en esto, conocida que la enfermedad celíaca es alrededor de entre 1 y 1,5% de la población general. ¿Qué es lo que ocurre con los pacientes con enfermedad celíaca? Tienen algunos riesgos. Riesgos de tener complicaciones en su curso clínico, como por ejemplo un 20% de incremento de la mortalidad, la frecuencia de aparición de enfermedad ósea con osteoporosis entre el 10 al 45% de los pacientes, fracturas óseas, deficiencias nutricionales, micro y macronutrientes, alteraciones gineco-obstétricas, calidad de vida baja, depresión fundamentalmente, ansiedad, algunos trastornos neurológicos muy frecuentes y la posibilidad de un riesgo de tener malignidades de entre 2 veces a 15 veces aumentada respecto a la población general. El planteo fundamental de todo esto es qué debemos considerar respecto a la terapéutica. Y la única terapéutica que existe aprobada para la enfermedad celíaca es la realización de una dieta libre de gluten estricta de por vida. Esto está reconocido, aunque parezca mentira, en una enfermedad que es reconocida desde antes de Cristo. Recién en 1950 se publicó las primeras evidencias de que la enfermedad celíaca era consecuencia de una reacción inmunológica contra una proteína de algunos cereales, como el trigo, la cebada y el centeno. ¿Qué es lo que ocurre con todos estos riesgos que existen en los pacientes con enfermedad celíaca realizando una dieta libre de gluten? Lo único que podemos ver es un efecto positivo en términos de vida, de patologías, de deficiencias nutricionales y de todas las otras complicaciones que hemos mencionado. Vamos a ver cómo es el curso clínico de los enfermos con enfermedad celíaca. Y lo que van a ver en este gráfico que yo les muestro es un trabajo publicado hace varios años por nosotros, ya en este momento 15 años atrás, donde vemos cómo evolucionan los enfermos por trimestres luego del diagnóstico de enfermedad celíaca y vemos que hay un descenso muy rápido de la presencia de sintomatología
durante los primeros 3 meses y de ahí en adelante hay una estabilización con escasos síntomas en todos los enfermos. Diría ninguno. Veamos aquí qué es lo que ocurre con un marcador biológico tremendamente útil en la enfermedad celíaca, que son los anticuerpos específicos por los cuales puede uno diagnosticar la enfermedad celíaca. Y fíjense que hay dos anticuerpos que son dominantes en esta observación, que son los anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA y en este caso para el seguimiento de los anticuerpos antideamidados de gliadina, IgA, como descienden también muy bruscamente durante el primer año, con más del 50% en algunas de estas circunstancias, y específicamente en los individuos eh, que tienen o cumplen estrictamente la dieta libre de gluten, llegando a valores normales y si continúan haciendo dieta libre de gluten, como vemos en esta curva llena o en esta línea completa, vamos a ver que normalizan todos ellos sus concentraciones de anticuerpos. Lo mismo ocurre para ambos anticuerpos, mientras que aquellos que cumplen la dieta libre de gluten en forma parcial, no llegan a ser estricta su cumplimiento de la dieta, mantienen niveles elevados. El otro punto es qué ocurre con aspectos como el distrés psicológico o la calidad de vida. Nuevamente, se produce una mejoría sensible de las alteraciones que tenían al comienzo, el momento del diagnóstico de la enfermedad, descienden al primer año y luego de ello pueden tener una tendencia a desmejorar su calidad de vida o aumentar su distrés psicológico. Pero ya vamos a hablar de estos aspectos. Hay un punto que es importante conocer en esto, es que al año del diagnóstico, y hablando exclusivamente de pacientes adultos, aproximadamente el 30% de ellos solamente normalizan su biopsia intestinal, mientras que los otros persisten con algún grado de daño por mucho tiempo, sin que eso signifique que no estén cumpliendo la dieta libre de gluten en forma estricta. Muchos de ellos son considerados respondedores lentos desde el punto de vista histológico. Si esto es debido a que consumen gluten, ya lo vamos a ver. En términos de cuáles son, cuál es el curso clínico, la historia natural de estos enfermos, en términos de complicaciones, una vez iniciada la dieta libre de gluten, vamos a ver algunas cosas notables que se simplifican en esta gráfica. Por ejemplo, hay un descenso sensible de la tasa de fracturas de los enfermos como consecuencia de la osteoporosis hasta la normalización. Una de las características más comunes es que muchos de estos enfermos tienen distrés psicológico y si cumplen estrictamente la dieta libre de gluten, desaparece ese distrés psicológico. Un síntoma bastante característico es la presencia de sensaciones muy asociadas al reflujo gastroesofágico, desaparece mientras hacen la dieta libre de gluten. Hay fenómenos autoinmunes que persisten porque, a pesar de ser una enfermedad autoinmune, la enfermedad celíaca no son gluten dependientes, estas otras enfermedades autoinmunes, y persiste. Y aunque el nivel de fracturas llega a la normalización, el mejoramiento de la condición física de los pacientes hace que, aún persistiendo la osteoporosis, no tienen incremento en el número de fracturas en la medida que hacen bien la dieta libre de gluten. Pero hay otras cosas que no mejoran. Por ejemplo, el compromiso neurológico de los pacientes puede persistir y es un compromiso neurológico sí gluten dependiente, como que este compromiso neurológico, que por suerte tienen pocos enfermos, constituye una escara, una cicatriz que perdurará en el tiempo de estos enfermos. La dieta libre de gluten es el tratamiento fundamental, como había dicho anteriormente. Nosotros podemos ver en todo este sentido qué es lo que pasa con los huesos, como para tener una idea de por qué ocurren determinadas cosas y qué
¿Cuál es la consecuencia de realizar una dieta libre de gluten? Dependiendo del año o de el momento de la vida en que se inicia la enfermedad celíaca, no todos los individuos empiezan en el mismo momento y puede haber individuos que comienzan la enfermedad celíaca, tener un periodo de tolerancia, se normalizan y vuelven a reaparecer su enfermedad en edad adulta o directamente inician la enfermedad celíaca en edad adulta. ¿Qué pasó anteriormente? Bueno, hubo tolerancia inmunológica al gluten, que es el antígeno desencadenante de la enfermedad. Si el comienzo de la enfermedad celíaca está expresada en esta línea roja que yo les estoy moviendo, es antes de que el individuo llegue a su pico máximo de densidad mineral ósea, no va a lograr ese pico máximo. Entonces va a ser un pico de edad ósea que va a ir descendiendo de acuerdo a lo que es la historia natural de la masa ósea en todos nosotros, celíacos y no celíacos. Pero nunca vamos a llegar a nuestro pico de masa ósea. Si el aumento del si el enfermo viene con enfermedad celíaca y no hacemos diagnóstico, el diagnóstico es tardío, las condiciones del hueso del enfermo estarán peores. ¿Por qué? Porque la consecuencia de la osteoporosis y el daño riesgoso con la posibilidad de fractura tiene que ver con dos conceptos de un material vivo como es el hueso, que va en el equilibrio, en el balance entre la formación de hueso y la reabsorción de hueso. Si nosotros no hacemos tratamiento con dieta libre de gluten en el paciente, el hueso tendrá más resorción, por lo tanto, más daño. Si hiciéramos tratamiento con dieta libre de gluten precoz, veríamos que no hay daño porque ahí gana la formación ósea y por lo tanto los huesos tienen una estructura lo suficientemente útil como para resistir los traumas exagerados. El tiempo entre el comienzo de la enfermedad celíaca y el diagnóstico e inicio de la dieta libre de gluten es crítico en el deterioro óseo y en la posibilidad de lograr una densidad mineral ósea normal. Hay normas generales de seguimiento y hay muchas de estas guías que se han desarrollado en el mundo. He participado de muchas de ellas, de la Organización Mundial de Gastroenterología, de la Sociedad Británica de Gastroenterología y algunas internacionales. En este momento estamos en vías de generar una nueva, muy importante, la Sociedad Internacional de Estudio de la Enfermedad Celíaca. Es necesario un seguimiento sistematizado y multidisciplinario que conlleve la utilización multiparamétrica para mejorar el cumplimiento de la dieta libre de gluten y tener un buen seguimiento y buena evolución de los pacientes. Mejora la adherencia a la dieta libre de gluten si lo hacemos de esa manera y la evolución de los pacientes. Debe ser periódico. Estas son las bases de todo este concepto de seguimiento sistematizado, multidisciplinario y multiparamétrico. El primer año debería ser periódico, cada 3 a 4 meses, hasta la estabilización del enfermo, hasta que se logre esa normalización de todos esos parámetros, que en general es al fin del primer año, y luego se recomienda hacer un seguimiento anual o cada 2 años, luego de esa estabilización mencionada. ¿En qué consiste esta evaluación? En el análisis integral y cómo tiene que estar constituido. Una evaluación clínica, entrevista alimentaria, laboratorio y serología, esenciales como para saber si está cumpliendo o no cumpliendo, o tener una orientación para saber si está cumpliendo o no la dieta libre de gluten, y la posibilidad de que si fuera necesario hacer biopsia duodenal. ¿Cómo sería o cómo debería ser la evaluación y qué resultados traería? La evaluación clínica contribuye a mejorar la evaluación y hay mucha evidencia en ese sentido, parte de la cual ya les he mostrado. Debe ser idealmente realizado por expertos, pero también sabemos que
los expertos en enfermedad celíaca son escasamente disponibles. Necesario generar adecuado conocimiento en atención primaria, porque en definitiva la mayoría de los enfermos son seguidos en atención primaria y hay poco conocimiento de la atención primaria. Y debe haber alguien que haga un rol integrativo de todos estos. ¿Quiénes? Y los mejores son los expertos, pero deberíamos formar gente en atención primaria que pueda seguir ese camino y conocer muy bien la enfermedad. Hay limitaciones en esta evaluación clínica. Hay una baja sensibilidad para detectar transgresiones dietarias. Como dije anteriormente, hay una falta de profesionales expertos y hay hoy muy generalizada falta de tiempo para entrevistas. La entrevista con la dietista, existe dietistas expertos, existe evidencia de que contribuye a mejorar la evolución de los enfermos. Es ideal que fueran expertos, pero también son escasamente disponibles. Es fundamental que evalúen o exploren la adherencia con cuestionarios, autorreportes y otras formas de acceder a la información. Debe hacerse una evaluación del estado nutricional, específicamente de macro y micronutrientes, e identificación de las actitudes de los pacientes ante la adherencia, porque ahí es una de las fallas más importantes. Los enfermos quieren de alguna manera, quienes han tenido buena experiencia con el gluten, por lo menos en términos de sensaciones, requieren consumir de alguna manera. eh, Sin embargo, la entrevista con dietista tiene un problema. Se maneja mucho con la subjetividad dual de la información. Depende de qué es lo que le diga el mismo enfermo y además depende de su interpretación de qué es lo que el enfermo está haciendo. Porque puede haber mucha mala información generada por el paciente intencionadamente. Hay falta de un estándar de oro para poder considerar exactamente si uno dice que es no consumidor, haya algo que demuestre que no es consumidor. Entonces vamos a poder valorar la metodología con mucha más precisión. De algo vamos a hablar ahora. Y como dije anteriormente, existe una falta de expertos dietistas. ¿Cuáles son las desventajas de tener que hacer una dieta libre de gluten? Primero, que hay mucha facilidad de que exista contaminación alimentaria. Que la dieta no sea balanceada y por lo tanto se pueda generar algunas alteraciones como consecuencia de una dieta desbalanceada. Por ejemplo, el hígado graso, eh, el costo de realizar una dieta libre de gluten estricta es cada vez mayor. Básicamente hay cada vez más productos disponibles en el mercado que son estudiados, pero estos llegan a ser hasta 3 veces más caros que sus Vale. equivalencias en términos de alimentos que no tienen la observación específica de que sean libres de gluten. Y traen trastornos psicológicos en los pacientes, una demanda exagerada que les trae además asociado un rebote en sus alteraciones Sí. psicológicas. Eh, Ahora, ¿qué hacer en términos de la biopsia duodenal en el seguimiento? Sabemos que tiene un rol muy importante en el diagnóstico de la enfermedad celíaca, diría que cada vez menor, pero bueno, es tema de otra reunión. La biopsia duodenal en el seguimiento es controvertido para expertos. Hay poca evidencia de que haciendo biopsias repetidas en los enfermos se pueda tener una idea muy concreta de cómo evoluciona. El daño de la mucosa ha sido claramente asociado a complicaciones. Eh, Siempre es necesario hacer una biopsia cuando nos encontramos ante lo que hoy se define, y después vamos a hablar un poquitito al respecto, como enfermedad celíaca no respondedora. Hay indefiniciones muy claras y concretas. ¿Cuándo debemos hacer una biopsia? ¿Cuán frecuentemente deberíamos hacer una biopsia? ¿Cuántos procedimientos serán necesarios por el resto de la vida? Bueno, desde ya les anticipo que eso no es así.
Eh, pero a mí me gusta ejemplificar esto con una imagen que lamentablemente tengo una fotografía, pero no la he podido encontrar, que es muy valedera para entender esto. Nosotros con la biopsia intestinal solo estamos viendo una mínima parte del intestino. Y la representación de la imagen que yo quería mostrarles es una cancha de dobles de tenis, donde nada más que la biopsia representa un puñado de polvo de ladrillo. Imagínense una completa cancha de tenis de dobles, con todas las líneas, ¿eh? Solamente la biopsia es un pequeño puñado de polvo de ladrillo. ¿Es eso representativo de toda la enfermedad? Claramente no. Bueno, ¿qué es lo que debe hacer? Si aquí en este gráfico van a ver ustedes una cantidad de cosas. DEXA es la metodología para estudiar la densidad mineral ósea. Estos son los tres primeros, son anticuerpos, y después análisis de laboratorio general, algunos específicos, como buscar enfermedad ósea, anemia, vitamina D y la evaluación médica y el equipo médico o profesional que se debería encargar de controlar estos enfermos. Y vemos que todos estos hay que hacerlo al momento del diagnóstico, algunas de ellas como la serología, los anticuerpos y el laboratorio a distintos periodos, inicialmente cada 3, 6 meses y 9 meses podría ser ideal, al año, varias de ellas, no repetir la densitometría ósea si es normal en el primer sentido, hasta que el individuo pase a una etapa como la menopausia o andropausia, y las otras repetirla anualmente. Si existen síntomas puntuales, también evaluarlos. Vamos a ver esto que es el estado del conocimiento. Recientemente lo publicamos en una revista de Nature. ¿Cuál es el estado del conocimiento? Hay áreas de mayor interés, todas estas son de mayor interés, porque en realidad lo que sabemos muy bien es que existe poco apego por los profesionales y los pacientes a hacer estos seguimientos eh, en cierta forma estrictos. Eh, y en realidad, ¿por qué? Porque la mayoría de estos conceptos que he vertido hasta ahora no tienen grandes evidencias o profundas evidencias y en general provienen de la opinión de expertos, consensos. Hay varias herramientas, como hemos visto anteriormente, evaluación con encuestas alimentarias, entrevistas personales, el pedirle la autoevaluación al paciente, serología específica, biopsia, pero son todas ellas imperfectas. Como dije, no tenía un gold standard y ahí puse un concepto que voy a desarrollar brevemente posteriormente, que son los chips, péptidos péptidos de gluten, inmunológicos de gluten, con los cuales se puede medir cuál es el grado de adherencia a la dieta libre de gluten. Pero, ¿cómo debe ser definida y categorizada la adherencia? Debe ser considerada como estricta, parcialmente estricta o individuos no adherentes, aunque les parezca mentira, hay muchos enfermos que no quieren adherir a la dieta libre de gluten porque no quieren dejar de hacer lo que hicieron toda su vida. ¿Cuán estricta es estricta? Cero gluten es casi imposible en el largo plazo en el mundo real. Esto hay que considerarlo así porque hay mucho trabajo sobre esto. La dieta de eliminación estricta es una dieta que se puede hacer, lo que nosotros llamamos dieta libre de gluten natural, se puede hacer, pero solamente por un corto plazo, porque es muy restrictiva para los pacientes. Hay que tener en consideración esto. Nosotros consumimos aproximadamente 12 gramos de gluten por día. En general, la sociedad no celíaca, los individuos no celíacos. Se sabe muy bien que 10 miligramos de gluten por día generalmente no produce daño a nadie. ¿Hay alguna duda en este momento respecto a eso? Aún concentraciones de gluten diarios menores que 10 miligramos al día que pueden producir algún tipo de daño. 50 miligramos por día está asociado a daño en el 30 al 50% de los pacientes. Y 100 miligramos por día consumidos de gluten
produce daño en todos los individuos. Y esto es una curva bastante interesante que un amigo con quien he escrito algunas publicaciones está haciendo, porque él está muy interesado en demostrar cómo es esta curva progresiva que llega al 100% de los individuos consumiendo 100 miligramos, como está aquí a la derecha del gráfico. Pero fíjense que por debajo de 10 miligramos por día también puede haber daño en la mucosa del intestino delgado de los pacientes. Ahora, ¿cuál es el grado de adherencia de los individuos celíacos? Hay una multitud de trabajos que han tratado de hacer un análisis en sus poblaciones. Y obviamente esas poblaciones dependen de la calidad de atención que tienen. No es lo mismo en la práctica privada que lo que puede ser en una institución que tiene un centro específicamente dedicado al control de los pacientes con enfermedad celíaca. Una revisión sistemática publicada hace ya 10 años de esto demostró que la adherencia en general es subóptima y que varía de acuerdo a los diversos trabajos y publicaciones que existen entre el 18% de los individuos en tratamiento hasta el 98% de ellos adhiriendo estrictamente a la, adherirse a la dieta libre de gluten. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, primero porque la metodología utilizada para analizar esto no es la mejor, la ideal no ha sido la mejor y todavía continúa con algunas dudas. Y en segundo lugar, porque depende, como les dije anteriormente, del lugar donde se trata los pacientes. En este sentido, quise meterme un poquitito porque tenemos mucho camino desarrollado en esto, en la detección de los péptidos inmunológicos del gluten, que son restos de la proteína que está del gluten ingerido, que son mal digeridos en el intestino, es natural. Todos nosotros tenemos exopeptidasas que dejan péptidos en la luz intestinal que en caso de que fuéramos o estuviéramos predispuestos a desarrollar la enfermedad celíaca, serían tóxicos. No tenemos endopeptidasas en la luz intestinal, por lo tanto, es un defecto que tenemos todos. En cambio, los animales no. El caballo, la vaca, el cerdo, no tienen este defecto. Tienen endopeptidasas y pueden digerir completamente el gluten. Esos péptidos quedan en la luz intestinal, algunos pasan entre los espacios intercelulares y va a excretarse por orina y otros siguen un metabolismo parcial dentro de la luz intestinal y pueden ser determinados en materia fecal. ¿Qué pasa en la vida real de los pacientes con enfermedad celíaca? Nosotros hicimos un estudio hace ya algunos años publicado donde seguimos estrictamente a los pacientes con determinación de gluten en materia fecal 2 veces a la semana, distanciados porque persisten en materia fecal hasta 3 y 4 días, pueden ser los péptidos estos de chip, y que son por lo tanto potencialmente dañinos. En rojo van a ver qué es lo que ocurre con determinaciones durante el fin de semana, especialmente interesantes porque nos dan una idea de si transgreden, como todos hacemos, transgredir nuestra habitual dieta durante los fines de semana, y ven ustedes cómo, y en azul, la combinación de materia fecal y orina. Vemos que semana a semana hay un incremento progresivo en la transgresión. Esto es una cantidad importante de pacientes que fueron seguidos sistemáticamente por todo este tiempo. Y ellos decían que hacían una dieta libre de gluten estricta. Fíjense cómo va incrementándose progresivamente. Bueno, eso es debido a un fenómeno que es se van acostumbrando. Eso se llama efecto Hawthorne. No importa, es una historia interesante de conocerla, pero es vieja, de cómo al acostumbrarse a que realizan una recolección de materia fecal y gluten, comienzan creyendo, entendiendo que están siendo controlados y después se habitúan a todo esto y por eso probablemente incrementan sus transgresiones alimentarias en este periodo de un mes.
Nosotros a esto también le hicimos un análisis muy particular, que es esto que yo les quiero mostrar en este momento, que es, esto es lo que pasó semana a semana, primera semana, segunda semana, tercera semana, con las determinaciones en materia fecal. En blanco son los individuos que no transgredieron. Fíjense, son muy pocos los que no transgredieron nunca durante todo el mes. ¿Ah? Estas son las distintas determinaciones que se hicieron. En amarillo, aquellos que transgredieron muy poco, bueno, no los hubo en estas circunstancias. En este beige, amarillo más intenso, más cerca de, o más tirando al marrón, aquellos que transgredieron riesgosamente en distintos periodos, y en marrón rojizo que estamos viendo aquí, aquellos que transgredieron en forma excesiva. Fíjense que hay algunos individuos que transgredieron todas las semanas en ambas determinaciones. Esto nos permitió decir que el 54%, 55% de de los pacientes podríamos considerar que son superadherentes o realizan raras transgresiones dietarias, pero que hay frecuentes transgresiones dietarias en el 19%, probablemente no dañinas, y muy frecuentes y o permanentes transgresiones, asociadas siempre al daño, porque nosotros podemos cuantificar estas excreciones. Y al cuantificarlo sabemos cuál es el promedio semanal. Y en promedios semanales que están asociados a daño, en el 26%, casi 25% de los pacientes. Ahora, todo un estudio muy complejo, publicado recientemente en una revista del paño de ustedes, lo que hicimos, el American Journal of Clinical Nutrition, lo que hicimos nosotros fue evaluar otros parámetros que nos pudieran indicar cuáles son los individuos con alta transgresiones alimentarias, como la columna de la izquierda, versus individuos con baja transgresión alimentaria al gluten. Y lo que quiero mostrarles en esto es que los de amidazogliadina y IgA fueron los que mejor, como vemos aquí, categorizaron a los individuos, detectando específicamente a la mayoría de los que tienen alta transgresión con gluten. Eh, Mientras que no fue lo mismo con la antitransglutaminasa. Esto es muy debatido todavía y hay muy fanáticos de la transglutaminasa, pero esta es la realidad, esta es la evidencia. Es mejor, no tiene ninguna relación con la presencia de síntomas, esto es muy interesante. La autoestimación del enfermo, de su grado de adherencia, es bastante aproximada a la realidad, y también el análisis por especialistas, por dietistas especializados de la adherencia a la dieta libre de gluten es bastante apropiado. Cuanto más alto es el nivel de excreción promedio semanal de los GIP en materia fecal específicamente, mejor es el valor predictivo de la serología, de los anticuerpos antigliadina, anti-IgP y IgA. También es mejor la entrevista por expertos y el autorreporte de los pacientes. Y el otro hecho muy importante es que el GIP en materia fecal no correlaciona con la presencia de síntomas. ¿Cuál es el ideal, el uso ideal del GIP? Esto está publicado recientemente, está publicado por nosotros en la revista Alimentary Pharmacology, el año 25, y vemos que el hacer dos determinaciones sucesivas, eh, alejadas, próximas a una nueva consulta. Sucesiva quiere decir con 4 días de diferencia una de la otra, es la que mejor caracteriza el grado de adherencia de estos enfermos. Esto es un detalle que necesita todavía valorarse y que otros lo evalúan de la misma manera que nosotros. ¿Qué es la enfermedad celíaca no respondedora? Falta de respuesta clínica, serológica y histológica luego de iniciada la dieta libre de gluten. Pero también hay individuos que años después de iniciada la dieta libre de gluten y habiendo mejorado claramente con muy buena evolución, reaparecen con sintomatología y hasta con histología.
Esto es una característica muy particular de la enfermedad celíaca. Cuando uno mira a estos enfermos, esto es un trabajo ya de hace algunos años publicado por autores americanos, donde se ve cada una de estas líneas son enfermos y estos son el seguimiento eh, en un periodo de tiempo y se mira muy bien, se ve en esto como estas líneas ascendentes. Fíjense que hay una gran densidad de individuos que están por debajo de esta línea punteada horizontal celeste que vemos. Estos individuos por debajo de esta línea no tienen sintomatología. Todos los que están circulando por aquí no tienen sintomatología, pero estas líneas son las que expresan que un 25 a 30% de los pacientes con enfermedad celíaca, en esa proporción de individuos reaparece la sintomatología eh, después de haber mejorado notablemente. Y ahí viene una gran discusión. ¿Cuáles son los síntomas? Más comunes son la diarrea, la constipación, pero el tener gas intestinal, el tener dolor abdominal, el tener fatiga, diarrea y o constipación son los más frecuentes, los síntomas más frecuentes que presentan estos individuos. Y esto ocurre entre 20 y 40% de los pacientes que están realizando dieta libre de gluten. Entonces, ha venido en estos últimos años el interés de desarrollar mayor conocimiento sobre esto y les voy a mostrar cuáles pueden ser las razones. Disculpen que algunos diapositivos están en inglés, pero bueno, son obtenidos de trabajos que hemos hecho. Durante muchísimo tiempo se ha pensado que la no adherencia estricta a la dieta libre de gluten es responsable de la recaída sintomática de estos pacientes. Es central. Se considera que el 50% de los pacientes hacían esta sintomatología por no adherir estrictamente a la dieta libre de gluten. Bien es sabido, como ya les mostré con los JIP, que el 26% de ellos no cumplen estrictamente la dieta libre de gluten. Por el contrario, cumplen en forma tan anormal que consumen cantidades de gluten que son dañinas. Bueno, se creyó que el 20% o más del 20% podían tener un intestino irritable y estar expresando síntomas por intestino irritable, que fuera alguna alteración de la microbiota, que fuera SIBO, que está tan de moda en este momento, o una enfermedad linfoproliferativa, que son complicaciones concretas de los enfermos celíacos, una colitis microscópica o intolerancias alimentarias diferentes a la intolerancia al gluten. En realidad hay muchas incógnitas, o había muchas hasta hace poco, muchas incógnitas respecto a esto. Pero lo primero que debemos hacer cuando nos ponemos en este camino de tratar de explorar qué es lo que pasa con estos individuos, es estar seguro que están cumpliendo la dieta libre de gluten. Es fundamental, porque no es lo mismo el individuo que ya lo van a ver ustedes, que tiene otras cosas, que el individuo que está transgrediendo, porque sobre ese individuo sí se va a generar una sombra, que son las complicaciones que yo les había mencionado. La segunda circunstancia es observar si tiene complicaciones relacionadas a la enfermedad celíaca. Por lo tanto, hay que estudiarlos en este sentido. Pero yo quiero mostrarle algo que es inédito. Estamos justo en vías de la publicación en Lancet Gastroenterology and Pathology, que es la revista con mayor factor impacto que existe en la medicina. ¿Qué es esto? Disculpen que está en términos, está en inglés, pero es develando cuáles son las guías de la persistencia de síntomas en pacientes con enfermedad celíaca tratada. Y lo que hicimos fue un estudio de una cohorte muy grande de todos los individuos evaluados en la sección de intestino delgado del Hospital de Gastroenterología durante un año, de principio de año hasta fin de año. El objetivo era establecer factores determinantes de recaída de síntomas en tratados. El diseño del estudio fue prospectivo, o sea, todos los individuos se les invitó a entrar al estudio desde el 1 de enero del año 2023 hasta diciembre, fin de diciembre del 2023, en un estudio observacional. En la metodología con que evaluamos estos individuos, les hicimos a todos ellos en total 96 determinaciones diferentes, entre análisis, test,
y consideraciones generales que no voy a meterme en este. Como dije, duró un año. 306 pacientes consecutivos fueron pesquisados, fueron los que asistieron, se los invitó a entrar al estudio y por distintas circunstancias hubo 197 que fueron enrolados. La mayoría porque vivían a distancia del hospital y no podían concurrir a llevar muestras y a distintas evaluaciones que teníamos que hacerlo. Algunos porque tenían complicaciones que había que atenderlos en lugar de hacer investigación. Y de esos individuos que venían, tanto porque se sentían con sintomatología, como individuos que venían a control periódico, entre el 56 y 77%, dependiendo del método con que se evaluaron, eran sintomáticos. ¿Mm? ¿Por qué digo? Porque una cosa es el reporte, autorreporte del paciente. Yo me siento con síntomas. Y otra cosa es si uno lo evalúa sintomáticamente utilizando alguna medición especial, como hay unas escalas especiales que se pueden utilizar para eso. Y yo quiero mostrar este detalle, que es lo que va a cambiar la evaluación de estos individuos. Esto es un gráfico que lo que expresa es la comparación entre distintos factores en un análisis de significancia entre las mismas variables, esas 96 variables, para los asintomáticos versus los sintomáticos. Y así podemos establecer cuáles pueden ser los factores determinantes de esta comparación. Factores determinantes de la presencia de síntomas. Pero cuando tenemos varios de esos factores, de ahí en adelante, ¿cómo podemos saber cuál puede ser el factor dominante de qué es lo que ocurre en estos individuos? Y eso se mide en lo que se reconoce como odds, relación de odds con un 95% de intervalo de confianza. Esa relación de odds es, si es uno, el factor que hay aquí, no tiene ninguna relación ni con los sintomáticos ni con los asintomáticos. Cuando está a la izquierda de la línea roja vertical que existe aquí, el individuo tiene altas chances de que sea factor determinante de que sean asintomáticos, pero siempre y cuando el 95% de intervalo de confianza no cruce la línea roja. Y si está del lado de la derecha, son individuos sintomáticos. Si cruza de alguna manera la línea roja, no es significativo. Y vamos a mirar esto. Estos dos detalles, estos dos globitos que les muestro aquí. Fíjense ustedes qué particularidad. Entre los sintomáticos, la adherencia es mucho mayor, con una probabilidad 10 veces superior de que los sintomáticos no, perdón, los sintomáticos adhieran estrictamente a la dieta libre de gluten versus los asintomáticos. Los asintomáticos por naturaleza no le prestan tanto atención a la dieta y consumen gluten. Y ya sabemos que la relación entre los síntomas y el consumo de gluten no es lineal, no es estricta. Y vamos a ver con este otro punto. Entre las valoraciones que hicimos valoraciones psicológicas. Hay test muy particulares que se pueden realizar, que son cuestionarios muy validados en todo el mundo. En este caso se llama PHQ-15. Y fíjense que independientemente el método que se utilizó para valorar la presencia de síntomas, todos ellos dieron que la somatización es el factor determinante de que individuos sean sintomáticos. Y en una de las características, tal vez el test que mejor establece un score de sintomatología patológica de estos enfermos, se llama CSI. Eh, el valor, la relación de odds fue de 14, un valor de 14. O sea, es más probable que los sintomáticos tienen una somatización, que es una de las características de expresión física de ansiedad
y depresión. La somatización, la expresión física de otra cosa que está a nivel psicológico, es 10 veces superior en los sintomáticos que en los asintomáticos. 10 veces y nunca cruza la línea vertical, lo que significa que este es el factor determinante, el más importante determinante de la sintomatología en individuos. Y estos individuos tenían un promedio de realización de dieta libre de gluten, llevaban en promedio 9 años entre todos ellos. ¿Qué hacemos con el GIP? Bueno, aquí hay una gran duda. No se sabe muy bien cómo realizarlo. Si nosotros queremos mejorar la adherencia de los pacientes, debemos saber qué es lo que le pasa. Hay diferencia entre orina y materia fecal. En orina solo detecta una ventana de 15 horas, 18 horas después de consumido gluten. Se puede utilizar muy fácilmente para saber si un individuo que le hace mal una comida, esa comida contiene gluten. En materia fecal perdura para más tiempo y sí podemos decirle al enfermo si está transgrediendo en forma excesiva o no, o está dentro de los cumplidores si utilizamos materia fecal. Como he dicho, es importante frente a un paciente que recae con sintomatología o que continúa a pesar de haber iniciado dieta libre de gluten sintomatología, asegurar el diagnóstico de enfermedad celíaca, porque el error diagnóstico en la práctica es bastante más frecuente que puedan sospechar. Absolutamente muy frecuente. Probablemente porque no son bien diagnosticados los enfermos porque desconocen la utilidad que tiene la metodología para el diagnóstico. El otro punto es evaluar la adherencia, pero también es necesario muchas veces tener algún acompañamiento que nos pueda definir exactamente el estado psicológico de los enfermos. En conclusión, la vigilancia y seguimiento de pacientes con enfermedad celíaca es esencial para asegurar la calidad de vida de los pacientes. La evolución clínica, serológica e histológica es lo que se puede utilizar. Normas generales de seguimiento, hemos visto, es mucho más clara para expertos que revisan la bibliografía con mucha frecuencia que lo que ocurre en atención primaria. Por lo tanto, mi recomendación es que traten de acercarse a enfermos, a expertos, o traten de generar expertos para que le demos más calidad a la atención a los enfermos. Hay múltiples métodos para evaluar adherencia, como hemos visto, pero es necesario que se haya una evaluación de los enfermos multidisciplinaria. Es necesario no solo ver qué es lo que ocurre puntualmente en un momento determinado, sino qué es lo que ocurre en la vida real. Y ya hemos visto evidencia de qué es lo que ocurre en términos de consumo de gluten en la vida real de los pacientes con enfermedad celíaca. Hablamos algo de enfermedad celíaca no respondedora. Es uno de los tres pilares que hoy tiene la investigación en enfermedad celíaca. Por lo tanto, esta enfermedad celíaca no respondedora, que probablemente vaya a cambiar el nombre a muy corto plazo, tiene conocimientos que están en curso. Y hay posibles factores, posibles razones de todo esto, y ahí viene, nos vamos acercando a un cambio en el paradigma, en la frontera terapéutica. En este momento se están estudiando 18 drogas diferentes que pueden ser utilizadas, muchas de ellas para acompañar la dieta libre de gluten, pero otras para reemplazar a la dieta libre de gluten. Les agradezco muchísimo la atención y disculpen la longitud de todo esto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Excelente la exposición. Yo le querría hacer alguna pregunta, sobre todo con los SHIP, porque leí que cuando están presentes en orina, correlacionan bastante bien con mayor daño, pero si teóricamente serían mayor daño en la biopsia, pero si teóricamente serían factores de transgresión, no son factores de lesión. O No, sea, porque, es correcto, lo que está diciendo es correcto. Eh, la- a ver, lo que se sabe, sí hay estudios. Hay un español lamentablemente fallecido hace pocos años, Fernando Fernández
Bañares, de Cataluña, que hizo un estudio muy interesante, que es el que fijó un valor de corte de asociación entre la cantidad de excreción de JIP en materia fecal comparado con la biopsia. Y por encima de 0,64 microgramos por gramos de materia fecal, 100% asociado Ah, al daño lesión. histológico. Sí. Ah, No es lo mismo, no es lo mismo cuando consideramos el JIP medido en orina, porque el ah, metabolismo es totalmente diferente, porque la duración de la orina, de la excreción de JIP en orina es muy limitada, y te dije pocas horas es lo que dura en orina, y básicamente sí. porque la metodología que existe no es una metodología cuantitativa, o sea, es positiva o negativa. En esos individuos que yo les mostré, esos recuadros Sí. eh, De blancos que que tenían blancos, durante todo el azules. mes, claro, Sí. esos individuos además tienen estudios de orina el fin de semana, el domingo. De manera Ah, que el domingo, eso. entre la mañana y el mediodía, recolectaban orina. Y nosotros, con suerte, teníamos la visión de 24 horas previas. Y llamativamente estos que eran muy cumplidores, desde el punto de vista de la materia fecal, tuvieron algunas muestras de orina Claro, positivo. positivas. La Ah, idea es que probablemente, porque ahí hay otro de los problemas del JIP en orina, haya sido nada más que ingesta de bebidas que contienen gluten. La cerveza es lo más probable. Esto está hecho, básicamente, los chips están descubiertos por bueno, un amigo en España y desarrolló una empresa y es la más importante. Hay dos empresas y las dos están asociadas, una en Alemania y esta en Sevilla. Pero el punto está, si ustedes me hubieran preguntado 10 años atrás, me dice, ¿cuál es la razón de que mi paciente, porque es muy común esto, que todo el mundo consulta, tengo un paciente que tiene daño, o tiene síntomas y síntomas y síntomas, y yo le hubiera dicho, bueno, primero, no cumple la dieta libre de gluten. En segundo lugar, hace transgresiones alimentarias. En tercer lugar, lo que cree que es libre de gluten no es libre de gluten. En cuarto lugar, pongámonos a pensar. En términos de la recaída sintomática, hoy yo cambio mis paradigmas. Lo primero que se me ocurriría es seguir la secuencia que les dije, asegurar el diagnóstico, porque hay muchos errores. Muchos errores se diagnostican como celíacos, los que no son celíacos, con escaso nivel de alguno de los anticuerpos, sin biopsia, inician dieta libre de gluten. Nadie se fija si están en dieta libre de gluten para evaluar los anticuerpos. Los patólogos reciben una mala muestra histológica, una mala muestra de biopsias, porque las pinzas de biopsias endoscópicas dañan la mucosa y entonces no tienen buena calidad. No es como cuando empezamos con la biopsia por succión, era una cosa de una calidad extraordinaria al lado de lo que tienen ahora. Por lo tanto, el error es bastante frecuente en todo el mundo, no es en Argentina solo. Cuando lo evaluamos eso en 2006 y está publicado, lamentablemente tengo que decir que el error en la práctica privada comparado con ver la misma muestra histológica, el mismo vidrio histológico por un experto era del 46%. Cuando mm, lo reevaluamos 5 años después y la gente de los patólogos hicieron muchos cursos para enseñarle a los patólogos de la práctica privada a reconocer enfermedad celíaca, bajó al 20%. Pero lo que detectamos, esto no mm, está publicado, es que entre dos expertos ciegos, todos cegados en el conocimiento de detalles clínicos y diagnósticos de enfermedades, dos expertos tuvieron opiniones diferentes en el 10% de las biopsias. Y esto está replicado en distintos lugares del mundo. claro, bueno, Y de ahí viene la posibilidad, primero asegurar eso, después evaluar, eso. porque lo más importante Mm, no es lo que adquiere real importancia inicialmente, es que el enfermo esté consumiendo gluten y no se esté dando cuenta, es la mm, segunda etapa. Y la tercera etapa es pensar
en el Bueno, componente psicológico que puede tener todo esto, ¿no? acá me hacen una pregunta, perdón. ¿Los péptidos SHIP se realizan por método inmunológico, PCR? Sí, ¿Están no. disponibles para el laboratorio general o solo en hospitales especializados? Eh, eh, a ver. Está disponible para cualquier laboratorio que quiera comprarlo, no están habilitados para la venta comercial en Argentina, pero cualquier laboratorio que quiera tener JP y quiera promocionarlo o realizarlo, puede comprarlos en el exterior, especialmente en Europa o directamente a quienes lo producen, que es Biomedel en Sevilla. La verdad que no, nadie lo ha comprado en Argentina. Sí existió y existe el método rápido, que es el que se utiliza para orina, también se puede utilizar. Detecta es inmunológico, es un flujo lateral y es rápido. Uno lo tiene en 4 o 5 minutos, tiene el análisis, pone una gota de orina que hay que procesarla ligeramente previamente o procesa un poquitito de materia fecal después de homogenizar y puede tener el resultado rápido. Cuantitativo es el de laboratorio, cualitativo es positivo o negativo el test rápido. Rápido. Sí. Pero en Eh, este momento está ingresando a Argentina estos test rápidos. Y mm, para el laboratorio también hay una empresaria que no me acuerdo cómo se llama la empresa, que está introduciéndolos en Argentina. bueno, gracias. Nosotros lo hemos Eh, tenido durante años, muchos años por donación de la empresa ah, eh, española. bien. Está bien. Bueno, no tengo otra pregunta. Yo le voy a hacer Eh, otra pregunta. Hasta ahora siempre, hasta hace unos años, el gol estándar para el diagnóstico siempre fue la biopsia. Y ahora, por algunos trabajos que leí, estaban como reemplazándose por que son de tan buena calidad los anticuerpos antitransglutaminasa. Es como un poco dejado, por ahí más en los chicos, en los adolescentes. Es así tan sí, fuerte sí, sí, este? sí, sí, sí. Sí, a ver, el primer intento de introducir investigación en este terreno tiene más de 30 años. En el 95, un grupo sueco desarrolló un estudio donde utilizó exclusivamente anticuerpos antiendomicio y antigliadina, los viejos antigliadina que se utilizaban, y biopsia. Y ellos, Valdimarsson era el primer autor de eso, cuando ellos analizaron el rendimiento de los antiendomicios. Cuando fue antiendomicio positivo, todos sus enfermos fueron celíacos desde el punto de vista histológico. Por lo tanto, él recomendó esto. Nadie le dio bolilla. Poco tiempo después, en el 97, se descubren los anticuerpos antitransglutaminasa. Ahí empieza a desarrollarse mucho conocimiento en antitransglutaminasa. Eh, 2 años después, 3 años después, una argentina de Santa Fe, de la Universidad del Litoral, eh, a partir del efecto que se sabía que la transglutaminasa producía sobre el gluten, desarrolla una segunda generación de anticuerpos antigliadina y de ahí son los diamidados de gliadina. Ella no hizo ninguna patente de todo esto, como muy común en Argentina, absolutamente común en Argentina, y por lo tanto una empresa de Estados Unidos, Innova, desarrolló los anticuerpos antigliadina y los generalizó. Tuve la suerte que me pidieron que fuera yo el que les iniciara los estudios y le hemos publicado muchísimo. Ya en 2010 hicimos una publicación que era utilizando los anticuerpos en conjunto, antihiledina y antitransglutaminasa, teníamos un 99% de Un valor montón, predictivo positivo cuando ¿no? ambos dos eran positivos. Eh, lo interesante es que el paso siguiente que dio la comunidad fue
tratar de ubicar a partir de qué nivel tendríamos el 100% de seguridad. No tengo la diapositiva a mano en este momento, pero es muy interesante ver la graficación de todo esto. Y nosotros publicamos en Lancet esta misma que estoy tratando, un estudio en el 2023 y en otra revista en 2024 donde combinamos específicamente DGP, IgG y transglutaminasa IgA. Y en realidad cuando los dos fueron positivos, fueron siempre celíacos al momento del diagnóstico. Es un estudio no solo nuestro, es un estudio internacional el primero que publicamos, participaron 14 países, una gran cantidad de muestras. El último, donde combinamos los dos anticuerpos, el primero era sobre transglutaminasa solo. Por encima de 10 veces el valor de corte es 100% diagnóstico. Esto Aún en sin el adultos. DPG, aún sin el DPG. Sí, no, pero lo que pasa es que usted necesita hacer una secuencia de análisis si solamente utiliza el antitransglutaminasa para una confirmación. Desde ya, Claro. manejarse con un solo determinación de anticuerpo puede cometer mucho error, porque ya sabemos que hay muchos errores en la práctica. Y el otro combinando transglutaminasa IgA, DGP-IgG. Y cuando estuvieron ambos dos 10 veces por encima del valor de corte, 100% de efectividad también en el diagnóstico de la enfermedad celíaca en adultos. Eh, la circunstancia, todo nuestro ingreso en esta temática es anterior a que los pediatras se dieron cuenta que esto era así. Y en el 2002 hicieron un consenso, pero no tenían evidencia propia de qué era lo que pasaba en los chicos. Recién hicieron un trabajo europeo, paneuropeo, en el 2017, pero ya había mucha confirmación de todo esto, con mucha evidencia en la literatura. Bueno, y en mi impresión nosotros dimos el golpe de gracia en los últimos, uno en el 24, o uno en el 23 y otro en el 24, que fue un estudio multicéntrico internacional. Sin embargo, existen fanáticos. A ver, quienes tienen conocimiento de cómo era el diagnóstico de la enfermedad celíaca años atrás, en el comienzo de los 80 se necesitaban tres biopsias. La biopsia en el momento de la enfermedad, la biopsia después de dieta libre de gluten con la normalización y la biopsia después de reintroducir el gluten como tercer paso para la confirmación de acuerdo a los postulados de Koch de una enfermedad. El pasar de eso a una sola biopsia, más los anticuerpos que ya existían en ese momento, costó 15 años. 15 años. ¿Por qué no se convencían? Porque sí, porque eran necesarias las tres biopsias. Hay un italiano que es de la Universidad de Chicago que hizo mucho hincapié, estudiando miles de chicos en Italia, originariamente de Italia. Él demostró que cuando los anticuerpos eran positivos, no se necesitaba una segunda biopsia y una tercera biopsia para demostrar que eran celíacos. Pero no le creía. Tardó todo ese tiempo aún para que los pediatras aceptaran esto. Él era un pediatra, es un pediatra. O sea que los cambios no son tan dramáticos. Los que están apoltronados no quieren dejar la seguridad que creen tener. Pero es probable que, así como yo expreso fanatismo para una conducta, ellos son. Tengo muchas peleas con ellos que son amigos míos. Acá tengo otra pregunta, perdón. ¿El seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 1 con enfermedad celíaca es similar o tiene alguna particularidad especial con referencias a pacientes no diabéticos? En general, muy buena pregunta porque establece una asociación que básicamente tiene que ver con un componente genético Ah, común, tanto a la enfermedad celíaca como la diabetes o como otras enfermedades autoinmunes.
la predisposición genética a la autoinmunidad es el factor común que los asocia, pero el gluten no es el factor determinante de las otras enfermedades que no son la enfermedad celíaca. Por ejemplo, no tiene nada que ver con la tiroiditis Hashimoto, aunque 6% a 8% de los pacientes pueden tener tiroiditis Hashimoto. Mm, Lo que sí se ha observado tanto en la diabetes como en otras enfermedades, especialmente en Hashimoto, donde algunos individuos requieren el manejo con medicación, con drogas, con hormonas de la enfermedad, que uno mejora el manejo, mejora la dosis para controlar los fenómenos de hipotiroidismo. Se necesitan menos dosis de hormonas tiroideas que cuando ese celíaco realiza dieta libre de gluten que antes del ah, diagnóstico de la claro, enfermedad celíaca. Pero eso tiene que ver con la absorción. Al mejorar la claro. absorción de las drogas, mejora la calidad de respuesta al fármaco. En cuanto a la diabetes, en general, una de las particularidades es que la enfermedad celíaca es menos ostensible, clínicamente menos ostensible en los diabéticos tipo 1. Eh, pero no ayuda demasiado el control y tal vez en algunos aspectos es negativo. Hay algunos individuos que son muy reacios, saben con una enfermedad dominante importante como la diabetes tipo 1, que es muy requiriente de atención y de control Mm, medicamentoso, y por lo tanto al no sentirse tan sintomáticos no, o aún asintomáticos de su enfermedad celíaca, muy bien. prefieren no hacer una dieta adicional que es más Claro. restrictiva. Sí, de por sí la personalidad del diabético, ¿no? Que es muy Sí, negadora. sí, Hay otra pregunta. Quería preguntarle sobre las enzimas degradadoras de gluten, si es sí. que hay desarrollo. En mi impresión hay desarrollo final. Te publicamos en el 24 un estudio que nos llevó toda la pandemia realizar, ¿no? Que es una enzima, la primera enzima que se asoció a el fraccionamiento completo del gluten in vitro e in vivo, pero en condiciones experimentales. Se llama AMPEP. Hay muchas enzimas hoy que se han desarrollado y que en esas condiciones in vitro e in vivo, pero experimental, que ahora voy a explicar qué es, se ha sugerido como positiva para fragmentar completamente el gluten y que no quedaran péptidos en la luz intestinal que fueran agresivos. Bueno, el AMPEP es tal vez la de mejores condiciones porque en un medio ácido aparentemente es más efectiva en esas condiciones in vivo experimental. ¿Qué es eso? Es individuos que se someten a la... Recuerden, no tenemos endopeptidasas ninguno de nosotros. El AMPEP es una endopeptidasa que proviene de un hongo. Eh, si usted lo diera en conjunto, lo que ocurre in vitro es que fragmenta completamente el gluten en péptidos que no están. Si usted se lo da por boca y simultáneamente le da el AMPEP y otras enzimas que se han desarrollado a partir de eso, y usted a la media hora le saca jugo gástrico, observa que todo o la mayor parte, el 97% del gluten que usted le administró está fraccionado. Está en péptidos no tóxicos, no Ah, dañinos para la mucosa. El asunto es que si usted lo evalúa en vida real a un enfermo tomando AMPEP versus un individuo que toma un placebo que entiendo. es exactamente con la misma formulación farmacéutica, esto es nuestra publicación, y le analiza los chips, y los compara entre los que toma placebo versus, y es cruzado, porque nosotros le No, dimos placebo sin saberlo, porque no conocíamos, estaba todo cifrado y oculto. eh, le dábamos, consumía su dieta libre de gluten
común. Y los estudiamos en el tiempo y los cruzábamos, después le damos primero la pastilla A y después de un periodo de adaptación le damos la pastilla B y había otro grupo que le damos la B y después lo pasamos a la A. Cuando usted analiza todo esto, no hay diferencias en la contaminación con gluten que han tenido esos individuos, que como vimos es muy frecuente, y la cantidad de gluten que excretan en la materia fecal. Por lo tanto, no sirve. No hay evidencias de que sirva. Ellos, los que producen estos productos que no son vendidos como medicamentos, sino como suplementos alimentarios, dicen que lo estudiaron en 10 pacientes y anda fantástico. No, eso no es evidencia científica. Al punto, no es evidencia científica, que un laboratorio muy importante del mundo, Takeda, hizo una proteína similar sintética y la empezaron a estudiar y dejaron de estudiarla. Es el laboratorio que más productos tiene en camino de Sí. investigación para el tratamiento de la enfermedad celíaca. Takeda dejó de vender productos, fabrica Mm. productos, pero desde el punto de vista de investigación es un laboratorio extraordinario, con unos niveles estándares de calidad y un proceso de investigación tremendo. Están en Harvard, están entre MIT y Harvard, Mm. y No. es genial, pero tiene en camino, en vías de investigación, dos productos que probablemente salgan al mercado en el futuro. Un inhibidor de transglutaminasa por un lado y otro, un modificador de comportamiento inmunológico de los pacientes. Ah, es espectacular. Sí, Es- pero no. todavía, bueno, y sacaron y desarrollaron, estudiaron la enzima. Y cuando vieron nuestro trabajo decidieron suspenderla. Una enzima Sí. sintética, en investigación, en las Claro. etapas de investigación. Ujú. Por lo tanto, hay venta libre de muchas de Mm. estas enzimas, de alimentos con las enzimas, de leches, de yogures con las enzimas. Ah, no, no. Mm. Sí, 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 yo Acá. utilizo un diapositivo con numerosas marcas Ah, comerciales de Estados Unidos, de Europa, mm, no era Argentina, pero no tienen Mm. investigación, no tienen Ah. investigación, que lo son, Acá me hace- Gracias. Acá me hacen otra pregunta. A ver, ¿existe relación con la dieta ultraprocesada como no, estímulo potenciador de la enfermedad celíaca? no. Tengo no tan buenas noticias en términos de lo ultraprocesado, pero bueno, me parece que es debatible el tema de los efectos de los ultraprocesados, porque en realidad, analizados con profundidad, la evidencia científica, todavía falta demostrar muchas cosas en términos de alimentos ultraprocesados y el daño que pueden generar. Pero no importa, no quiero entrar en eso. El ultraprocesado, aquí lo que tiene efectividad para producir daño es el gluten. Claro. El Bueno, gluten, la persistencia del gluten dentro de la luz intestinal es el factor determinante. mm. Y acá me preguntan, ¿por qué una enfermedad alérgica puede aparecer, una enfermedad alérgica puede aparecer en la adultez y no desde siempre? Bueno, Alérgica primero, o de la enfermedad celíaca, ¿no? O de sí, me alergia imagino al que está, gluten. me No, imagino mm, que quien hace la pregunta está diciendo, o está haciendo referencia a la enfermedad celíaca como enfermedad mm, alérgica. sí, No es, el mecanismo inmunológico no tiene nada que ver con alergia. claro. El mecanismo inmunológico tiene que ver con tolerancia, inmunidad innata, alteración de la tolerancia inmunológica, inmunidad innata y inmunidad em, sistémica. No alergia, no tiene nada que ver con alergia Claro, IgE ni no IgE bien, dependiente. ujú, Por lo tanto, lo que se observa es que el factor probablemente más asociado a esta variedad de momento de aparición de la dieta libre, de la enfermedad la enfermedad. celíaca,
en individuos tiene que ver con la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica tiene que ver con células linfocitos T muy particulares que tienen los celíacos y que pueden modificar su comportamiento inmunológico. Hay citotóxicos No, y no no sé. citotóxicos y pueden producirse en distinta proporción, en distinta incidencia, y el mecanismo de daño puede activarse o desactivarse. Ah, Como para que lo entienda bien, con un ejemplo, digamos, ¿quién primero puso en alerta cómo se comportaban algunos individuos? Y básicamente porque ella se dio cuenta y nosotros no nos dimos cuenta, pero situaciones teníamos. Es una española, muy famosa, una pediatra muy famosa española, ya retirada hace varios años, pero en muy buenas condiciones ella, que siguió chicos que había diagnosticado de la infancia y frente a una situación conceptual que era muy de los años 70, 60 y 70, de los pediatras que consideran que después de los 8 años la enfermedad celíaca se curaba en los chicos que se habían diagnosticado previamente después de hacer la dieta libre de gluten, erróneamente interpretada porque no había conceptos académicos, científicos que lo abonaran eso, le quitaron la dieta libre de gluten a esos chicos. Pacientes que ya tenía, otros pediatras le habían retirado la dieta libre de gluten después de los 8 años y ella lo fue siguiendo. Después les interesó mucho porque las biopsias posteriores eran normales y siguen siendo normales a pesar de consumir gluten. Bueno, ella encontró que un enfermo a los 8 años recayó, 8 años después de reiniciar dieta libre de gluten, el otro a los 17 años y otro 22 años después de haber reiniciado la dieta libre de gluten. Ese trabajo que presentó ella, la, la nombro así porque no me puedo acordar exactamente el nombre. eh, bueno, Isabel. Bueno, nosotros, mi hospital está en lo que era el antiguo hospital militar en Capital, en uno de los extremos de esas cuatro manzanas, frente al Garraham, está, siguió existiendo lo que era la parte de atención salud de los chicos que iban a hacer la conscripción. Entonces aparecían chicos, en la Ah, época que estaba el servicio militar estaba vigente, aparecían chicos que decían, a mí me hicieron diagnóstico de enfermedad celíaca en la casa cuna, en el hospital de niños, y yo no puedo hacer la conscripción. Entonces nos lo mandaban a nosotros para estudiar. Y de esos enfermos, hay un 30-40% de ellos que cuando lo único que teníamos en ese momento para hacer era biopsia. ah, Te hacíamos biopsia y la biopsia era normal. Entonces, ¿qué le ponemos? Que no es. Entonces fuimos a las historias clínicas de esos chicos en la casa cuna y en qué el hospital trabajo. de pediatría. Sí, porque nos interesaba saber qué era lo que había Mm. pasado. Y estaban muy bien diagnosticados con las tres biopsias, porque era el momento del Ah, diagnóstico de no, la que se biopsia. usaban las tres. Mm. Y no, nosotros no supimos entender qué era lo que le pasaba hasta que apareció Polanco, Isabel Polanco, el Ah, trabajo de Isabel Polanco. Y hoy se sabe muy bien eso, de que ese bien. tratamiento que está llevando ese proyecto de investigación de una nanopartículas conteniendo gliadina que se inyecta por vía endovenosa en 3 dosis en un periodo de 2 años, eh, induce tolerancia, porque permite acceder al vaso y al hígado, depende de la metodología, porque hay dos tipos de estas drogas o fármacos a utilizar. Induce tolerancia en el vaso o en el hígado y de Ah, esa manera switchea la ujú, tolerancia inmunológica. Hoy hay que saber cuán mm, efectivo es, cuánta duración tiene, con qué frecuencia habría que repetir esas dosis. Bueno, está muy en Días de etapa muy investigación, claro, de de estudio. investigación.
Sí. Bueno. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta por ahora más. Le quiero agradecer en nombre mío y de la sociedad por su Sí. participación, por su buena predisposición y por su tan inmensa capacidad. Gracias. Eh, Bueno, muchas gracias a usted También por invitarme. le quiero agradecer a los participantes y comentarles que nuestra próxima reunión científica va a ser el 15 de julio y se va a llamar Con hambre de más, deseo y dependencia en la sociedad de consumo, a cargo del licenciado Sorosa y de la licenciada Martínez. Bueno, Bien, hola. y Adiós, sí. yo, bueno, quería agradecerle también al doctor y a los presentes y pasar un pequeño y corto aviso parroquial que lo van a leer en los mails de los socios, que es que hemos decidido tener el acceso sin cargo para los socios con cuota al día, para el Congreso a realizarse en noviembre. Así que considérenlo y nos veremos, por supuesto, en la próxima charla y en el Congreso. Perdón, acá hay muchísimos anuncios de que muchas gracias, excelente, muy interesante su disertación. Así que bueno, otra vez Bien, más, doctor Julio, muchísimas gracias. Adiós, sí. muchas Adiós. gracias, Muchas ¿eh? gracias por Hasta invitarme. luego. Adiós, Chao, adiós. Chao. chao. Hasta luego.